En este vídeo veremos un ejemplo de cómo escribir el modelo matemático de un problema de programación entera. Vamos a analizar el enunciado de este problema. Tenemos un taller con cuatro mecánicos, cada uno de los cuales tiene asignada una tarea, o una especialidad. Por lo tanto, el trabajo que realiza un mecánico no podrá ser realizado por los demás mecánicos de este taller. A este taller llegan 3 vehículos para su reparación, y el objetivo del mismo es repararlos en el menor tiempo posible. Nos están estableciendo, por tanto, cuál es el objetivo de nuestro problema de programación entera. Para poder realizar estas reparaciones hay una secuencia de trabajo en cada uno de los vehículos. Estas secuencias, por ejemplo, para el vehículo 2 nos dicen que el mecánico 1 empieza su trabajo en el vehículo 2 con una duración de 6 horas, finalizado ese tiempo puede intervenir el mecánico 2 que trabajará 7 horas y finalizado el trabajo del mecánico 2 podrá intervenir el mecánico 4 que después de un trabajo de 12 horas consigue finalizar la reparación de este vehículo. Por lo tanto, en estas secuencias de trabajo lo que nos están apareciendo es información sobre las restricciones del problema. Vamos a plantear el modelo matemático de este problema. Como sabemos, el modelo matemático de un problema de programación lineal y en particular de un problema de programación entera requiere definir 3 elementos: la función objetivo, las restricciones y las variables de decisión. Vamos a empezar definiendo las variables de decisión, dado que son los elementos fundamentales que permitirán escribir tanto la función objetivo como las restricciones del problema. La principal diferencia entre un problema de programación lineal y un problema de programación entera es que en los problemas de programación entera al menos una de las variables de decisión solo puede tomar valores enteros. A la hora de definir estas variables de decisión tenemos que buscar aquel elemento dentro de nuestro problema del cual desconocemos alguna información, o que dicha información nos viene fijada por las condiciones del problema. Vamos a plantearnos la situación que estamos analizando en este problema. Tenemos 3 vehículos, el vehículo 1, el vehículo 2 y el vehículo 3. Y tenemos 4 mecánicos que pueden trabajar inicialmente en cada uno de estos vehículos. Lo primero que tenemos que observar es que según las secuencias de trabajo que nos han definido, no todos los mecánicos trabajan en todos los vehículos. Por ejemplo, en el primer vehículo solo intervienen los mecánicos 2 y 3. En el segundo vehículo no interviene el mecánico 3. Y en el tercer vehículo no interviene el mecánico 2. Ya sabemos qué mecánicos trabajan en cada uno de los vehículos. La siguiente cuestión que nos podemos plantear es ¿en qué momento empieza cada mecánico el trabajo en un vehículo? Si vemos las 3 secuencias de trabajo, podemos observar que lo lógico sería que el mecánico 2 empiece su trabajo en el vehículo 1, pero el mecánico 1 podría empezar a trabajar en el vehículo 2 y en el vehículo 3. Por lo tanto, no sabemos exactamente en qué momento va a empezar su trabajo con cada uno de los vehículos. Esto nos lleva a definir las siguientes variables de decisión. Vamos a definir como variable x2. La x va a hacer referencia siempre al vehículo 1 y el subíndice al mecánico, como la hora en la que el mecánico 2 comienza
a trabajar en el vehículo 1. Y vamos a definir como x3 la hora en la que el mecánico 3 comienza a trabajar también en el vehículo. Si denotamos como y las variables relativas al segundo vehículo, definiremos la variable i1, la hora en la que el mecánico 1 comienza a trabajar en el vehículo 2, i2, la hora en la cual el mecánico 2 comienza a trabajar en el vehículo 2, e i4, la hora en la cual el mecánico 4 comienza a trabajar en el vehículo 2. Si denotamos por z todas las variables relativas al vehículo 3, denotaremos por z1 la hora en la cual el mecánico 1 comienza a trabajar en el vehículo 3, por z3 la hora en la cual el mecánico 3 comienza su trabajo en este vehículo 3, y por último z4 la hora en la cual el mecánico 4 comienza su trabajo en el vehículo 3. Con estas variables ya podemos definir un primer conjunto de restricciones. ¿Qué restricciones? Sabemos que la información sobre el trabajo es secuencial. Si recordamos estas secuencias del enunciado de nuestro problema, en el vehículo 1 trabaja el mecánico 2 durante un total de 4 horas y a continuación pasa a ser el turno del mecánico 3, que trabajará un total de 5 horas. Es decir, que la hora en la que comienza a trabajar el mecánico 3 dentro de este vehículo, que la habíamos definido como la variable x3, tendrá que ser como mínimo la hora de comienzo del mecánico 2 más las 4 horas que trabaja este mecánico. Del mismo modo, y teniendo en cuenta las secuencias de los demás vehículos, se pueden introducir un conjunto de restricciones sobre el momento de inicio de cada mecánico en un vehículo en función del orden de trabajo. Tenemos así como restricciones que el momento en el que empieza a trabajar el mecánico 2 en el vehículo 2 tiene que ser mayor o igual al momento en el que empieza el mecánico 1 más las 6 horas que trabaja este mecánico, y el momento que empieza el mecánico 4 tiene que ser como mínimo una vez transcurridas 7 horas desde que empieza el mecánico 2. Y con respecto al vehículo 3, el momento en el que empieza el tercer mecánico tiene que ser como mínimo 13 horas después de iniciar su trabajo el mecánico 1, y el momento en el que inicia su trabajo en este vehículo el cuarto mecánico tiene que ser como mínimo 9 horas después del momento en el que inicia el trabajo el mecánico 3. Por otra parte, tal como se observaba en las secuencias de trabajo,
El mecánico 1 podría trabajar en los vehículos 2 y 3, pero no puede trabajar en dos vehículos de forma simultánea. Del mismo modo, el mecánico 2 puede trabajar en los vehículos 1 o 2, pero no puede trabajar de forma simultánea. Por lo tanto, es necesario saber en qué vehículo trabaja primero cada mecánico. Esto es importante porque, por ejemplo, para el mecánico 2, si comienza su trabajo en el vehículo 1, no podrá empezar su trabajo en el vehículo 2 hasta transcurridas como mínimo 4 horas que ha estado dedicando al vehículo 1. Sin embargo, si empieza a trabajar en el vehículo 2, no podrá comenzar su trabajo en el vehículo 1 hasta pasadas las 7 horas que está dedicando al vehículo 2. Vamos a escribir estas restricciones. Para el mecánico 1. El mecánico 1 podría trabajar en los vehículos 2 y 3. Vamos a centrarnos en este mecánico. Recordemos que podía trabajar en los vehículos 2 y 3. Entonces, o bien empieza a trabajar en el vehículo 2 y después trabaja en el 3 y por lo tanto el momento de inicio del trabajo del mecánico 1 en el vehículo 3 tiene que ser mayor o igual del momento en el que Z1 tiene que ser mayor o igual que del momento en el que finaliza su trabajo en el vehículo 2, o bien empieza su trabajo en el vehículo 3 y por lo tanto el momento en el que empieza a trabajar en el vehículo 2 es mayor o igual al momento en el que empieza a trabajar en el vehículo 3 más las 13 horas de trabajo que tiene en este vehículo. Tenemos, por tanto, dos alternativas para este mecánico. ¿Cómo codificamos estas dos alternativas o esta disyunción? Para ello es fundamental definir nuevas variables de decisión, en este caso variables binarias. Una variable binaria o una variable que toma dos valores, los valores 0 y el valor 1. Consideraremos el valor 0 cuando el mecánico 1 trabaja primero en el vehículo 2. Es decir, si ha de cumplir la restricción is1 más 6 es menor o igual que z1. Y definiremos el valor 1 de esta variable como el mecánico 1 trabaja primero en el vehículo 3. Es decir, se debe de cumplir la condición z1 más 13 es menor o igual que is1. Esta variable nos permite codificar en una única expresión la alternativa de tener que elegir entre una restricción o la otra restricción. Si nosotros definimos las restricciones z1 más 13 menor o igual que is1 más m por v menos w1
de i sub 1 más 6 menor o igual que z1 más m por w1, con m suficientemente grande, se cumple que cuando w1 es igual a 0, la restricción que tenemos es que i sub 1 más 6 es menor o igual que z1 y que z1 más 13 es menor o igual que i sub 1 más m, que como m es tan grande como queramos no es ninguna restricción, y cuando w1 es igual a 1, entonces se está cumpliendo que z1 más 13 es menor o igual que i sub 1, y por otra parte i sub 1 más 6 es menor o igual que z1 más m, que de nuevo por ser m un valor suficientemente grande no estamos acotando los valores de los valores de la variable i sub 1. Al igual que para este mecánico, podemos hacer lo mismo con los demás mecánicos y obtenemos un conjunto de restricciones dadas por las expresiones i sub 2 más 7 es menor o igual que x2 más m por 1 menos w2, x2 más 4 es menor o igual que i sub 2 más m por w2, donde w2 es una nueva variable binaria que toma el valor 0 si el mecánico 2 trabaja primero en el vehículo 1, y toma el valor 1 si el mecánico 2 trabaja en primer lugar en el vehículo 2. Tenemos también las restricciones. El momento en el que empieza su trabajo en el vehículo 3, el mecánico 3 más 9 horas es menor o igual que x3 más m por 1 menos w3, o bien x3 más 5 es menor o igual que z3 más m por w3, donde w3 es una variable binaria que toma el valor 0 si el mecánico 3 trabaja primero en el vehículo 1 y toma el valor 1 si el mecánico 3 trabaja primero en el vehículo 3. Y por último, tenemos las restricciones z4 más 8 es menor o igual que i sub 4 más m por 1 menos w4, i sub 4 más 12 es menor o igual que z4 más m por w4, donde w4 es una nueva variable binaria que toma el valor 0 si el mecánico 4 trabaja primero en el vehículo 2 y toma el valor 1 si este mecánico trabaja primero en el vehículo 3. Tenemos así ya todas las restricciones del problema. Lo que no hemos definido por el momento es la función objetivo. Nosotros lo que pretendemos es minimizar el tiempo global de trabajo en el taller, o el tiempo máximo que se trabaja en el taller. ¿Cuál es este tiempo? Bueno, pues sabemos que el tiempo que tardamos en finalizar la reparación de cada vehículo, si volvemos a nuestro conjunto de datos, es para el vehículo 1 el momento en el que empieza a trabajar el operario 3, el mecánico 3, más 5 horas. Para el vehículo 2
el momento en el que empieza a trabajar en este vehículo el mecánico 4 más 12 horas. Y para el vehículo 3, el tiempo que empieza a trabajar en este vehículo el mecánico 4 más 8 horas. En total, el vehículo que tarda más tiempo en repararse es el que se corresponde con el máximo del conjunto x3 más 5 y su 4 más 12 e y su 4 más 8. El problema de esta expresión es que no es una expresión lineal, no es una función lineal. Para poder definir o escribir una función lineal que sí represente este objetivo, lo que vamos a hacer es introducir una nueva variable, la variable t, que se define como la hora en la que se finaliza el pedido o se finaliza la reparación de los 3 vehículos. Y lo que sabemos es que esta hora tiene que ser mayor o igual que el momento en el que finaliza la reparación del primer vehículo, mayor o igual que el momento en el que se finaliza la reparación del segundo y mayor o igual que el momento en el que se finaliza la reparación del tercer vehículo. De modo que, si queremos minimizar este tiempo máximo, nuestro objetivo será buscar el mínimo valor posible de esta función t. Tenemos así definidos las restricciones, las variables de decisión y la función objetivo. Lo único que nos queda es escribir el modelo matemático completo que consiste en calcular el mínimo de la función t sujeto al conjunto de restricciones dadas por la siguiente lista, donde lo único que hemos hecho es recopilar todas las restricciones que hemos ido escribiendo anteriormente, dejando a un lado de las desigualdades los términos independientes. Tenemos por una parte las restricciones relativas a la secuencia de trabajo, tenemos las restricciones que nos permiten distinguir entre dos opciones que podían darse o no darse, es decir, elegir entre en qué vehículo empieza a trabajar cada uno de los mecánicos en cada momento. Y un conjunto de restricciones relativas a esa nueva variable t que indica el tiempo de reparación y por último las variables que hemos definido, las variables x2, x3, y su 1, y su 2, y su 4, z1, z3, z4 y t son variables mayores o iguales que 0. Como es el momento en el que se empieza a trabajar, no tienen la condición de ser variables enteras.
dado que el tiempo o las horas es un valor continuo, mientras que las variables w1, w2, w3 y w4 son variables binarias que solo pueden tomar los valores 0 o 1. Y tenemos así, por tanto, finalizado el modelo matemático de este problema.